el sentimiento con lo que ha sucedido en Francia. Y quiero decir que el atentado de Francia es un atentado contra todas las comunidades judías en Europa. Se interpreta así porque esta es la naturaleza del crimen de odio. Se mata a unas personas, pero se está matando al resto de las comunidades. Y tengo que añadir que además es una agresión contra toda la ciudadanía europea, porque los judíos, como los musulmanes, como la inmigración, son parte de esta Europa multicultural y diversa. Así que en estos momentos traslado públicamente nuestra solidaridad y la solidaridad de este acto con la comunidad judía y con las víctimas directas de esta tragedia. España no está al margen de Europa. El antisemitismo en España existe, solo hay que mirarlo en Internet y nos llevaremos unas sorpresas extraordinarias, porque no está detectado públicamente, pero subyace. De hecho, en una encuesta que se realizó por parte del Observatorio Escolar, generó cierta alarma porque nuestros adolescentes, dos de cada dos niños, uno no se quería sentar en el mismo pupitre si su compañero o compañera fuera judía. Esto se eleva todavía más si es magrebí. Con lo cual tenemos que hacer este trabajo. El antisemitismo existe, tiene diversas raíces y está muy presente, sobre todo en ese subsuelo infernal que se está produciendo en Internet, que es muy positivo para muchas cosas, pero para otras es bastante peligroso. ¿Hay alguna acción que se está haciendo en este momento desde el movimiento o a nivel institucional? Bueno, en Europa en estos momentos se está reaccionando, hay muchos programas preventivos, en concreto también hay unos mandatos legislativos donde están exigiendo a todos los gobiernos que en materia penal se sancione, se condene penalmente la incitación al odio. Nosotros no lo tenemos, también se pide que la negación del Holocausto sea un delito. Nosotros lo teníamos en el Código Penal y el Tribunal Constitucional lo retiró. Y yo creo que son dos asignaturas fundamentales pendientes para el nuevo gobierno. La incitación al odio tiene que estar claramente reflejada en nuestro Código Penal para que no se produzca esta infección que tiene como consecuencia resultados a veces irreparables. Que hay que reforzar las legislaciones y las instituciones europeas para defendernos del avance, de la intolerancia y del odio que tiene este tipo de consecuencias. ¿Podemos tomar algún ejemplo de otros países o otras comunidades para implementarlas aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que hay que seguir los mandatos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Hay muchos mandatos, hay que darles valor porque es la experiencia de una Europa que ha salido de un pasado donde el racismo, la xenofobia y la intolerancia ha estado presente siempre. Está en juego problemas mayores y sobre todo una convivencia que tiene que respetar enormemente la diversidad, porque Europa no va a dejar de ser multicultural. Son muchos los millones de inmigrantes. Valencia lo acaba de plantear el conseller. Tenemos 140 nacionalidades y no podemos aceptar ningún tipo de conflicto de carácter racial o religioso en nuestra Europa, en España o en la Comunidad Valenciana.